Hola, en este video voy a explicar sobre el tema del catabolismo de la glucosa, es decir, la vía por la cual el metabolismo utiliza el azúcar. La oxidación, habíamos visto anteriormente, es un proceso bioquímico mediante el cual las células tienen la capacidad de producir energía. En este caso vamos a trabajar sobre la molécula de glucosa, pero recordemos que también puede ocurrir en otras moléculas como grasas y proteínas. El catabolismo de la glucosa puede ocurrir de dos maneras, puede ser de forma aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno, o de forma anaeróbica. En forma aeróbica se llama respiración celular, respiración aeróbica. Todos los procesos de respiración son aeróbicos. En el caso de la oxidación anaeróbica, entonces nos referimos correctamente al término fermentación. La fermentación es anaeróbica por definición, pero no es lo mismo que la respiración anaeróbica. Decía anteriormente que entonces la molécula de glucosa va a producir energía. ¿Cómo ocurre el proceso? Por medio de la respiración celular. En la respiración celular se toma oxígeno del medio y luego una serie de reacciones químicas se va a eliminar dióxido de carbono. Además, se libera energía que va a ser acumulada en forma de ATP. Parte del proceso también lleva a la producción de moléculas de agua. En el caso de la respiración, que son varias etapas, una parte de estas etapas o procesos ocurre en el citosol y la otra parte, la gran mayoría, en el interior de la mitocondria. La ecuación que de alguna manera me resume el proceso químico de la respiración celular es esta: una molécula de glucosa más una molécula de oxígeno produce 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y 38 moléculas de ATP. La respiración aeróbica, decía anteriormente, tiene varias etapas. La primera de ellas es la glucólisis. El término significa literalmente la ruptura de glucosas. Luego viene la descarboxilación del piruvato. Continúa el ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs simplemente. Luego tenemos el sistema de citocromos o sistema de transporte de electrones. Estos procesos son lo que forman en conjunto la respiración celular. En el esquema podemos ver la glucólisis o glicólisis que ocurre fuera de la mitocondria. Luego se van a dar una serie de procesos que van hacia el interior por medio de flechas, y en el interior de la mitocondria se va a liberar dióxido de carbono, se va a producir oxígeno, se va a producir agua, se va a producir energía. De forma anaeróbica también podríamos oxidar el azúcar, pero ese es tema de otro video. La glucólisis, que es el primer paso, es un proceso anaeróbico, es decir, en este caso no vamos de momento a utilizar la molécula de oxígeno. Este proceso ocurre en el citosol y consiste en un grupo de reacciones químicas en las cuales la glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, va a ser partida en 2 moléculas de 3, formando al final 2 moléculas de ácido pirúvico o de piruvato, una molécula de agua y 2 moléculas de ATP como ganancia neta. Ya vamos a explicar este concepto. Este esquema ejemplifica cómo ocurre el proceso. Vemos inicialmente una molécula de azúcar, glucosa. Esta glucosa va a utilizar una enzima llamada hexoquinasa,
una molécula de ATP que se transforma en ADP perdiendo un fosfato, y ese fosfato se va a unir a esta molécula de glucosa en el carbono 6, por eso el nombre glucosa 6-fosfato. Primero tenemos la molécula de glucosa, la exoquinasa, que es la enzima, va a transformar la molécula de glucosa en una molécula de glucosa 6-fosfato cuando une un fosfato que proviene de una molécula de ATP. En este momento me gasté una molécula de ATP para este proceso. Esta molécula de glucosa 6-fosfato luego va a ser transformada en fructosa 6-fosfato, que es esta molécula de acá. La diferencia es la manera en que se acomodan los átomos, pero es la misma molécula de azúcar en términos de que tiene siempre 6 carbonos. La enzima encargada de esta transformación se llama fosfoglucoisomerasa. Esta fructosa 6-fosfato, ahora por otra enzima que se llama la fosfofructoquinasa, va a ser transformada en esta molécula llamada fructosa 1,6-bifosfato. Pero para que esto ocurra, observemos que también se vuelve a tomar un fosfato de una molécula de ATP que se va a unir en este caso al carbono 1 del azúcar. Tengo el primer fosfato en el carbono 6 y tengo el segundo fosfato en el carbono 1. Ahora tengo una molécula de 6 carbonos con 2 grupos fosfato, pero ya no tengo glucosa, tengo fructosa 1,6-bifosfato. Esta molécula va a ser hidrolizada, va a ser rota por otra enzima, que en este caso se llama fructosa bifosfato aldolasa. Me divide la molécula de 6 carbonos en 2 moléculas diferentes de 3 carbonos. Por un lado, la molécula de gliceraldehído 3-fosfato, que está aquí, que mantiene uno de los fosfatos, y la otra se llama la dihidroxiacetona fosfato. Ambas son moléculas derivadas del azúcar, ambas tienen un fosfato, solo que el gliceraldehído 3-fosfato es un aldehído y la dihidroxiacetona 3-fosfato es una acetona. Son dos tipos de azúcares. Otra enzima llamada triosa fosfato isomerasa va a transformar la dihidroxiacetona en gliceraldehído. Tiene la capacidad entonces el proceso de producir al final una molécula de gliceraldehído fosfato en forma directa y otra molécula de gliceraldehído fosfato en forma indirecta cuando esta dihidroxiacetona se transforma en otra igual. Finalmente viene otra enzima llamada gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. Esa tiene la acción de acomodar la molécula de gliceraldehído 3-fosfato utilizando ácido fosfórico que estamos viendo aquí para que esta molécula temporalmente gane un fosfato. Esta molécula de 3 carbonos derivada del gliceraldehído 3-fosfato gane un fosfato formando 1,3-bifosfoglicerato y otra enzima llamada fosfogliceratoquinasa va a transformar este 1,3-bifosfoglicerato en 3-fosfoglicerato. Es decir, este fosfato que está en el carbono 1 se va a liberar en forma de una molécula de ATP. Cada molécula de gliceraldehído va a formar aquí en este paso una molécula de ATP. Recordemos que tenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato porque esta otra de por acá, la dihidroxiacetona, también se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, que al final de una molécula de glucosa, este proceso va a ocurrir 2 veces. Y vamos entonces, por eso está aquí multiplicado por 2, a contar todo esto doble. Esta molécula entonces, el gliceraldehído 3-fosfato, se va a transformar en 1,3-bifosfoglicerato y luego en 3-fosfoglicerato, perdiendo un fosfato.
Y otra enzima llamada fosfoglicerato mutasa va a cambiar el 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato, es decir, va a cambiar la posición en la que el fosfato se encuentra, del carbono 3 al carbono 2. Luego otra enzima llamada enolasa va a transformar el 2-fosfoglicerato en fosfoenol piruvato. Y este fosfoenol piruvato que está por acá, luego por otra enzima llamada piruvato quinasa, va a liberar este grupo fosfato y se va a transformar en piruvato. Observemos que el piruvato tiene 3 carbonos, pero ya no tiene este fosfato. Cuando esto ocurre, una molécula de ADP gana un fosfato y se transforma en otra molécula de ATP. Por lo tanto, el proceso como tal produce 4 moléculas de ATP, 2 en este paso y 2 en este paso, pero consume 2 moléculas de ATP, que son esta y esta. Además, produce una molécula de agua, como vemos acá, y en este paso estamos viendo aquí, en esta transformación de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, podemos ver cómo también se produce una molécula de NAD. Por lo tanto, al final se van a producir 2 moléculas de NAD, porque recordemos que el proceso ocurre 2 veces. Como ven, el proceso no es tan sencillo, aunque con la memoria uno podría aprenderlo. Para el curso lo que me interesa realmente es que aprendan qué es lo que ocurre en el proceso de forma general. Por lo tanto, vamos a ver otro esquema. Se tiene la molécula de glucosa. Recordemos que se va a partir en 2 moléculas de gliceraldehído fosfato o PEGAL. Llamémoslo PEGAL para no decir tanto nombre extraño. Pero en este proceso se van a gastar 2 moléculas de ATP que se van a transformar en 2 moléculas de ATP. Y esta glucosa va a ganar fosfatos, que están, esta P significa que hay 2 fosfatos. Este proceso ahora me va a llevar a la formación de ácido pirúvico, aquí, o piruvato. Recordemos que el PEGAL, gliceraldehído fosfato, tiene 3 carbonos y que el piruvato tiene 3 carbonos. Pero en el proceso de transformarse de gliceraldehído fosfato a piruvato, se van a producir 4 moléculas de ATP y se van a producir también 2 moléculas de NAD, porque va a haber una ruptura de enlaces químicos y estos electrones la molécula de NAD los va a tomar y luego los va a utilizar para producir energía. Si lo vemos como una suma, podríamos decir entonces que el proceso produce 4 ATP gastando 2, por lo tanto existe una ganancia neta de 2 moléculas de ATP. Estas 2 moléculas entonces es lo que se llamaba anteriormente la ganancia neta. Recordemos que también se va a producir 2 moléculas de NAD. Esto luego va a producir ATP. ¿Cuánto ATP va a producir ese NAD? De momento me van a creer, cada molécula de NAD tiene la capacidad de producir 3. Por lo tanto, 2 moléculas de NAD van a producir 6. Recapitulando la glucólisis, podríamos decir entonces que vamos a tener en este proceso 2 moléculas de ATP por ganancia neta y aún no las hemos producido, pero eventualmente vamos a producir 6 moléculas más de ATP. Al final se suman 8. Recordemos que la ecuación hablaba de 38. Ya llevamos los 8 primeros. Luego de esto vamos entonces con la segunda etapa de la respiración celular, que es en este caso la descarboxilación del piruvato. Recordemos que el piruvato era una molécula de 3 carbonos y en este caso una molécula de acetilcoenzima A se va a formar cuando se remueve dióxido de carbono. En este proceso el piruvato, que es de 3 carbonos, se va a transformar
perdiendo 2 dióxidos de carbono, cada piruvato pierde 1. Entonces, si se pierde una molécula de 3, pierde 1, va a quedar una molécula de 2. Por lo tanto, se van a formar 2 moléculas de 2. Recordemos que teníamos 6 carbonos. Aquí tengo 2 moléculas de 2, aquí tengo 4 carbonos. Me faltan 2, que son estos 2 de acá. De los 6 carbonos ya quité 2. Por eso se llama descarboxilación, porque se quita dióxido de carbono. Pero en el proceso se rompen enlaces químicos. Al quitar un dióxido de carbono se quita un enlace químico. Y esos electrones que están formando parte del enlace van a saltar hacia la molécula de NAD, que los va a transportar también luego hacia la mitocondria y producir más energía. ¿Cuánto? Recordemos que cada NAD produce 3 moléculas de ATP. Por lo tanto, si son 2 NAD, se van a producir 6. La descarboxilación oxidativa del piruvato produce 6 moléculas de ATP. Este proceso, entonces, podemos verlo aquí. Tengo 3 carbonos, son estos 3 de acá. Luego tengo el acetil, coenzima A, que esta es la coenzima A. El acetil tiene 2 carbonos. El carbono que falta es este que está acá en rojo. Observemos el grupo carboxilo, por eso se llama descarboxilación, que se libera. Cada molécula de piruvato libera un dióxido de carbono y produce una molécula de NAD en el proceso. Esto ahora ya ocurre en el interior de la mitocondria. El acetilcoenzima A en la siguiente etapa va a funcionar como combustible para el siguiente proceso, que en este caso es el ciclo del ácido tricarboxílico, ciclo de Krebs. Este nombre proviene de la persona que lo descubrió. Lo correcto es llamarlo el ciclo del ácido cítrico o ciclo del citrato. En este proceso vamos a recordar que la mitocondria tenía una membrana doble, que el interior de la membrana interna se llama la matriz, el espacio entre las dos membranas se llama espacio intermembranoso, este que se encuentra aquí entre las dos membranas, que la membrana interna tiene pliegues porque es de mayor tamaño que la membrana externa, y que en estos pliegues o crestas vamos a ver que se van a ubicar luego unas proteínas especiales que van a encargarse de producir energía. De momento vamos a trabajar el proceso en el interior de la membrana interna, es decir, en la matriz mitocondrial. En este caso, el ciclo de Krebs parte de una molécula de 2 carbonos. Recordemos que son 2 moléculas de acetilcoenzima A. Quedaban 4 carbonos, cada una tiene 2. Por lo tanto, entonces recordemos que al final voy a explicar el ciclo de Krebs, pero recordemos que hay que multiplicarlo por 2 porque va a ocurrir 2 veces por cada glucosa. La molécula de acetilcoenzima A se combina con una molécula que está en el ciclo que se llama ácido oxalacético y que tiene 4 carbonos. Esta molécula de 4 y estos 2 ahora van a formar una molécula de 6. Esta molécula de 6 se llama el ácido cítrico, por eso se llama así el ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico, porque va a producir ácido cítrico. Una serie de reacciones químicas que ocurren dentro del ciclo van a volver a transformar este ácido cítrico en la molécula de 4 carbonos que le dio origen. Así que vamos a ver las reacciones de este ciclo de Krebs. Pero recordemos que los productos que voy a ver en este proceso van a ser 2 moléculas de dióxido de carbono, es decir, que el acetil-CoA va a ser roto 2 veces. La molécula de 6 va a formar primero una de 5 y luego una de 4. Va a producir 6 moléculas de NAD, 2 moléculas de FAD y 2 grupos fosfato. Y recordemos que tanto el NAD como el FAD van a producir moléculas de ATP. El proceso sería este. Como podemos ver, son 9 pasos. Tengo la molécula de acetilcoenzima A, que sería esta. Aquí están los 2 carbonos. Se une con esta molécula de 4, se llama oxalacetato.
4 más 2 da 6. Esta es la molécula de ácido cítrico o citrato. Y empiezan las reacciones químicas. El citrato va a perder una molécula de agua y va a formar cisaconitato. El cisaconitato va a ganar una molécula de agua y va a formar otra molécula llamada deisocitrato. Esta y esta son moléculas de 6 carbonos. Es decir, el citrato, el cisaconitato y el deisocitrato son moléculas de 6 carbonos. Aquí viene lo primero. Vamos a romper esta molécula de 6 para formar una de 5, que se llama alfa-cetoglutarato. Pero entonces, al perder ese carbono, veamos aquí cómo se libera dióxido de carbono. Y recordemos que cuando hay una ruptura de enlaces, como en este caso, se van a liberar electrones y entonces aquí vamos a tener una molécula de nada. El isocitrato de 6 se transforma en alfa-cetoglutarato que tiene 5 y en el proceso de liberar ese carbono se pierde un dióxido de carbono pues y se van a liberar 2 electrones que los va a tomar la molécula de nada. Ahora este alfa-cetoglutarato va a transformarse, que tiene 5 carbonos, va a transformarse en una molécula de 4. Esta molécula de 4 se llama succinil-CoA. Pero entonces voy a tener que en el proceso se vuelve a liberar dióxido de carbono. Para tener 5 y terminar en 4 hay que liberar 1. Cada vez que se libera un carbono siempre se va a liberar en forma de dióxido de carbono. Y entonces aquí nuevamente la molécula de nada entra y se lleva los 2 electrones del enlace que se está rompiendo. Finalmente entonces tengo 1, 2 carbonos, 1, 2 moléculas de nada. En el proceso también va a entrar la coenzima A formando del alfa-cetoglutarato succinil coenzima A, que lo vemos aquí. Ese succinil coenzima A luego se va a liberar la coenzima A y se va a transformar en succinato, pero en este proceso se va a liberar un fosfato. Y ese fosfato va a ser tomado por una molécula muy similar o muy parecida al ATP, que en este caso es GTP. El GTP ya lo habíamos conversado anteriormente en las proteínas G en la membrana, es una molécula de ATP que en vez de adenina lo que tiene es guanina. Pero tiene el mismo valor porque recordemos que el valor del ATP radica en los enlaces fosfato. El GTP tiene 3 enlaces fosfato. Tiene 2 enlaces pirofosfato al igual que el ATP. Por lo tanto, esto, a pesar de que no es ATP, tiene el mismo valor y para efectos del ciclo de Krebs lo vamos a tomar como si fuera una molécula de ATP. Esta molécula de 4 que se llama succinato va a sufrir aquí un cambio por una proteína que se llama la proteína Q y en realidad lo que va a ocurrir ahí es que la molécula de NAD en este esquema no está representada, pero es la molécula de NAD la que va a tomar esos electrones que se va a llevar esta enzima de por acá. Se produce fumarato. Ese fumarato luego se va a transformar en malato por medio de una molécula de agua y ese malato luego se va a transformar en oxalacetato, que es esta molécula de 4, todas estas acá tienen 4 carbonos, el succinil-CoA, el succinato, el fumarato, el malato y el oxalacetato. Lo que tienen diferente es la manera en que están acomodados los átomos. Pero entonces, para pasar de malato a oxalacetato, se van a romper un enlace químico y vamos a producir NAD. Entonces recordemos que habíamos hablado de que aquí había NAD, 1, aquí también, 2, aquí también, 3. 3 moléculas de NAD. Aquí se va a producir una molécula de FAD. No está representada, pero se va a producir. Y aquí se va a liberar una molécula de fosfato que va a producir ATP o GTP. Pero recordemos que el ciclo de Krebs ocurre 2 veces. Por lo tanto, van a ser 6 NAD, 2 FAD y 2 ATP. Veámoslo en otro esquema. Producimos entonces citrato
uniendo el oxalacetato de 4 y el acetil-CoA de 2, una de 6, que es el citrato. Esa se transforma en isocitrato, que es de 6. El isocitrato se transforma en alfa-cetoglutarato, que es de 5, pero en esa transformación libera dióxido de carbono y un NAD. El alfa-cetoglutarato se va a transformar en succinil-CoA. Esta de 5 va a formar una de 4, pero para hacerlo va a liberar dióxido de carbono y NAD. Luego el succinil-CoA se va a transformar en succinato, formando una molécula de GTP. El succinato se va a transformar en fumarato, produciendo FAD, el fumarato en malato y el malato en oxalacetato, produciendo NAD. Recordemos que este es lo importante del ciclo de Krebs. Es decir, en este esquema que estamos viendo más simplificado, podemos ver que se produce por un ciclo de Krebs 3 NAD, 2 dióxidos de carbono, un FAD y un GTP. Recapitulando, serían 18 ATPs, 6 NAD. Recordemos que el ciclo ocurre 2 veces, por lo tanto serían 6. Esos 6, recordemos que cada NAD produce 3, por lo tanto son 18. El FAD, a diferencia del NAD, no produce 3, sino que produce 2 ATP. Por lo tanto, vamos a producir 4 moléculas de ATP, porque el ciclo, recordemos que ocurre 2 veces. También vamos a producir 2 moléculas de GTP, porque el ciclo ocurre 2 veces y va a ocurrir 2 veces esto. Total, 24 moléculas de ATP. Y se liberan 4 moléculas de dióxido de carbono, 2 veces esto de acá. Siempre recordemos que va a ocurrir 2 veces. Entonces, de una glucosa vamos a ver cuánto ATP producimos. 2 moléculas por ganancia neta. 6 moléculas por el transporte de electrones del NAD de la glucólisis. 6 moléculas más de ATP, producto del NAD de la descarboxilación oxidativa del piruvato. Y 24 moléculas de ATP del ciclo de Krebs. Esto suma en total 38 moléculas de ATP en total. Sin embargo, la mayoría de este ATP proviene de la transformación del NAD y del FAD en energía, en ATP. Entonces, veamos cómo ocurre el proceso. La glucosa se transforma en la glucólisis o glicólisis, sinónimos, en ácido pirúvico piruvato. Esto ocurre en el citoplasma. Luego, este piruvato se va a transformar en acetilcoenzima A. Esta etapa va a ocurrir en la mitocondria. El acetilcoenzima A luego va a producir en el ciclo de Krebs NAD y FAD. Esto va a ocurrir en la mitocondria. Y ahora vamos a ver entonces cómo es que este NAD y FAD van a producir ATP. Esto es lo que se conoce con el nombre de cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria, refiriéndose a la respiración celular. Nótese algo importante. Hasta el momento no hemos utilizado el oxígeno. En este esquema vamos a ver entonces ese rendimiento energético de la molécula de azúcar. Glucólisis ocurre en el citosol y me produce 2 moléculas de ATP directamente por ganancia neta y 2 moléculas de NAD en el transporte electrónico, que es el proceso que vamos a ver ahorita, me produce 6. Luego el acetil-CoA, al producirse
por la transformación del ácido pirúvico que ocurre en la matriz de la mitocondria, y va a ocurrir 2 veces, va a producir 6 moléculas más de ATP, porque vamos a producir 2 moléculas de NAD. Luego el ciclo de Krebs, que me produce 2 moléculas de GTP o de ATP, que es lo mismo, 3 moléculas de NAD, que me van a producir 18 ATPs, 2 moléculas de FAD, que me van a producir 4 ATPs. Aquí están los 38. ¿Cómo ocurre el proceso? Ocurre por medio de unas proteínas que se llaman sistema de citocromos. Estos citocromos son una serie de proteínas y compuestos químicos diferentes que van a estar en las membranas internas de las mitocondrias, concretamente en aquellos pliegues que ya hemos llamado crestas. A través de las crestas se va a dar el paso de electrones. Este paso de electrones se va a ocupar o va a producir un transporte de protones, y ese transporte de protones va a activar una gradiente que al final va a producir, por medio de una proteína llamada ATPasa, ATP. Los electrones van a producir un flujo de protones, y ese flujo de protones se va a utilizar esa gradiente para producir energía. El paso de los electrones ocurre a través de esos citocromos. Podemos ver entonces esta representación de los citocromos. La proteína FMN es 1, la coenzima Q, el citocromo B, citocromo C, citocromo A. De momento me interesa que entiendan que son diferentes proteínas. Y conforme los electrones se van moviendo por estas proteínas, van bajando su nivel de energía. Recordemos que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. En este caso lo que vamos a tener es una molécula que va a liberar electrones como el NAD o el FAD, y esos electrones van a empezar un viaje en el cual van a ir perdiendo energía. Y al perder esa energía, la energía se va a traspasar o se va a utilizar para producir enlaces pirofosfato, es decir, para producir ATP. Veamos el esquema. Estos son los citocromos, pero en realidad estos citocromos aquí están representados por 3 proteínas. Vamos a llamarla complejo 1, esta, complejo 2, esta, y complejo 3, esta. Esas son proteínas bomba. Recordemos que las bombas traspasaban sustancias en contra de gradientes. Entonces la molécula de NAD, que lleva protones, eso es importante, libera los electrones, y esos electrones empiezan a moverse por la primera proteína, luego por la coenzima Q, luego por la segunda proteína, luego el citocromo C y la tercera proteína, y luego salen. Pero recordemos que en ese viaje van a perder energía. Pero la energía no se destruye, no se pierde, sino que se utiliza para algo más. Entonces esta bomba va a utilizar la primera energía de los electrones para pasar en contra del gradiente un protón hacia el espacio intermembranoso. Es decir, recordemos que la mitocondria tenía una membrana externa y una membrana interna. Entre esas 2 membranas, el citosol está lleno de sustancias, y en este caso esas sustancias están entrando a la mitocondria, y en el interior, en la matriz de esta mitocondria, hay más protones, y estos protones van a pasar a otro espacio dentro de la misma mitocondria, pero a través de una proteína. El NAD en la primera proteína suelta sus 2 electrones. Esos electrones activan el transporte de hidrógeno hacia el espacio intermembranoso, pierden energía, luego van a la coenzima Q, la coenzima Q los pasa a la segunda proteína, donde vuelven a perder energía, volviendo nuevamente a pasar otro protón. Luego de perder esa energía van al citocromo C,
el citocromo C los envía a la proteína número 3, donde vuelven a perder energía por última vez, pero en ese proceso se pasa otro protón. Entonces observemos que en realidad el NAD va a liberar esos 2 electrones y va a activar el transporte de 3 protones, uno aquí, otro por acá y otro por acá. Y luego esos 2 electrones van a ser liberados nuevamente a la matriz mitocondrial, pero moléculas de oxígeno van a tomar protones y esos 2 electrones y van a formar agua. Es decir, recordemos que la respiración es aeróbica. Aquí es donde se ve la presencia del oxígeno. Una molécula de oxígeno va a utilizarse para producir agua. En el proceso en el cual estos electrones que pierden energía no van a quedar libres, sino que van a formar parte de un enlace. La energía que tienen los electrones en la molécula de agua es mucho menor a la energía que tienen los electrones en la molécula de FAD. Esa pérdida, lo que hizo en realidad el electrón fue perder energía para activar el transporte. Esta es la primera etapa de este proceso. Estas 3 bombas entonces van a funcionar activando el transporte de protones hacia el espacio intermembranoso de la mitocondria. Proteína 1 pasa un protón, proteína 2 pasa un protón, proteína 3 pasa un protón. En este proceso esos electrones, en este caso vemos qué es lo que ocurre. Recordemos la anatomía de la mitocondria. Tenemos la membrana externa, que es esta de acá. Tenemos la membrana interna que forma los pliegues. Y esto que está en anaranjado es el espacio intermembranoso, que corresponde a esta región que vemos llena de protones. Esta región amarilla corresponde a la matriz, que es en el lugar en el que están ocurriendo estas reacciones de por acá. Entonces, el transporte de protones a través de esta membrana interna hacia el espacio intermembranoso va a acumular protones entre las 2 membranas, haciendo que aumente una gradiente. Esa gradiente ahora vamos a ver cuál es la función que tiene, pero de momento quiero que noten cómo el NAD y también el FAD, que ya voy a explicar, lo que hacen es crear una gradiente de protones entre la matriz y el espacio intermembranoso. Esos electrones van a moverse y van a activar, entonces recordemos, el paso de protones hacia el espacio intermembranoso, que en este caso, en este esquema, está de abajo. La molécula de NAD suelta sus 2 electrones. Esos 2 electrones pasan el primer protón, se mueven a la segunda proteína, pasando un segundo protón, se mueven a la tercera proteína, pasando un tercer protón, y luego producen agua. La molécula de FAD no hace lo mismo, pero sí hace lo mismo. La diferencia está en que produce, recordemos, 2 moléculas de ATP en vez de 3 moléculas de ATP. Y esa diferencia está en que precisamente los electrones del FAD no van a dejarse en la primera proteína, sino que van a entrar al sistema por la segunda proteína, por lo cual solamente van a devolver o van a pasar transportando un protón. Luego esos electrones se mueven a la tercera bomba y van a pasar un segundo protón. Esa es la diferencia entre el NAD y el FAD. El NAD pasa 3 protones porque los electrones del NAD actúan desde la primera proteína. El FAD solo transporta 2 protones porque los electrones del FAD actúan en la segunda proteína. ¿Qué más va a pasar? Esta acumulación de protones va a ser aprovechada por una proteína que se llama ATP sintetasa o ATP sintasa, y esta es una proteína que funciona a favor de gradiente, es decir, de forma espontánea.
estos protones que están en el espacio intermembranoso se van a devolver a través de esta proteína. ¿Hacia dónde? Hacia la matriz. Y en este paso, esta proteína está especialmente diseñada para que en el paso de esos protones por esta proteína, una molécula de ADP y un fosfato produzcan una molécula de ATP. Por cada protón se va a producir una molécula de ATP. Recordemos entonces, y voy a brincarme esta para explicarlo. Si yo tengo una molécula de NAD, va a pasar un protón, ese protón se devuelve por acá, produce un ATP. Pero ese NAD va a mover los electrones por los citocromos hasta la segunda proteína y este protón luego va a pasar por acá otro ATP. Y los electrones del NAD van a volver a la tercera proteína a pasar un protón que también se va a devolver por acá. Por eso cada molécula de NAD tiene la capacidad de pasar 3 moléculas o producir 3 moléculas de ATP. La molécula de FAD produce 2 porque la molécula de FAD actúa en la segunda bomba. Esa segunda bomba pasa el protón se devuelve y produce un ATP. Esos electrones se mueven a través de los citocromos hasta la tercera proteína bomba, pasando un segundo protón que también va a producir un segundo ATP. Por eso el NAD produce 3 y el FAD produce 2. La diferencia es la proteína en la cual actúan. Este es el esquema. La importancia entonces es que por cada 2 electrones la molécula de FAD produce 3, mientras que la molécula de FAD produce 2. Recordemos que esos 2 electrones van a formar luego, junto a una molécula de oxígeno y protones, agua. Esto entonces es lo que convierte a la respiración en un proceso aeróbico. De esta manera termina el tema de catabolismo de la glucólisis.